Esta empresa puede provocarnos nostalgia por los recuerdos que podemos tener de ella durante nuestra infancia. El ir con nuestra familia y amigos a una tienda de Blockbuster para rentar una película, comprar golosinas y prepararnos para una tarde de cine en casa era algo espectacular y un recuerdo que quedará grabado por muchos años. La verdad es que la experiencia de ir a un Blockbuster era padrísima, pero desgraciadamente el mundo gira cada vez más rápido y esta empresa no supo adaptarse a los cambios que venían. Y de ser un gigante del mundo del entretenimiento, terminó quebrando. De pasar de tener más de 9,000 tiendas, en la actualidad solamente existe una en funcionamiento, que es prácticamente un museo a los recuerdos de esta compañía. Blockbuster fue una empresa potencia en su tiempo, pero como muchos otros casos, terminó desapareciendo. Y es por esto, por lo que en el video de hoy te platicaré acerca de las claves del declive de esta compañía. Sin más que decir, comencemos. Si hablamos un poco de su historia, fundado por David Cook, Blockbuster abrió su primera tienda física en Dallas en 1985. En un principio, el éxito de la empresa fue enorme, ya que en aquel entonces los usuarios disfrutaban de la tecnología vanguardista de las cintas VHS, en una tienda cerca de su casa, donde podían alquilarlas a un bajo costo. En 1987, Cook vendió una participación mayoritaria en Blockbuster a un grupo inversor liderado por Wayne Huizenga, por $18 millones y un porcentaje sobre los beneficios. Wayne era un empresario estadounidense originario de Illinois, quien ya tenía experiencia en la creación de diferentes empresas exitosas, entre ellas Waste Management, una empresa que sigue siendo un éxito en la actualidad. Este hombre también poseía franquicias deportivas en Florida, como los Miami Dolphins, los Florida Panthers y los Marlins. Además de mantener las ideas del fundador, Huizenga diseñó un agresivo plan de expansión para convertir a Blockbuster en el referente de los videoclubes. Entre otras medidas, adoptó un nuevo sistema de distribución, hubo compras de franquicias rivales, y se alcanzaron numerosos acuerdos con productoras de cine directo para video. Además de convertirlo en un negocio rentable, en 1989 se habían superado los 1,000 establecimientos, y en 1990 se inició la expansión internacional con aperturas en Europa y América Latina, convirtiéndose en una empresa transnacional. Este éxito llamó la atención de Viacom Inc., quien fuera una de las más importantes proveedoras de entretenimiento a nivel mundial, la cual adquirió la franquicia por unos $8.4 billones. Hasta este punto, podríamos pensar que se trataba de una empresa que tenía en su destino seguir creciendo y teniendo éxito. Sin embargo, el spoiler ya nos lo sabemos. El por qué fracasó una empresa tan exitosa es una de las preguntas que muchos se hacen, y aunque parece ser una respuesta obvia, es imposible decir que se deba a una sola razón. De hecho, los expertos en el área reconocen que fueron muchos factores los que fueron debilitando poco a poco a la empresa, hasta que en el año 2010 sus ejecutivos declararon a la franquicia en bancarrota. Blockbuster fue una de las más importantes franquicias de videoclubes que existió y que marcó la pauta en lo que a venta de películas por alquiler se refiere. Pero a pesar de su éxito, sus ejecutivos cometieron terribles errores que condenaron a este imperio a un irremediable fracaso. Esta franquicia pasó de generar por más de 15 años ingresos multimillonarios y controlar más del 25% del mercado de los videoclubes a cerrar sus miles de sucursales distribuidas por todo el mundo, convirtiéndose en un caso digno de estudio en escuelas de negocios sobre lo que no se debe hacer para mantenerse a la cabeza en el mercado. Desde que el internet surgió, comenzó a marcar la pauta de cómo debían hacerse los negocios, y quienes no se adaptaron a esta tecnología terminaron desapareciendo. Fue ahí donde Blockbuster comenzó a fallar, ya que no solo las franquicias del entretenimiento migraron rápidamente, sino que otros factores también comenzaron a jugarle en contra. Es innegable que el internet y las nuevas tecnologías hicieron un daño irreversible a Blockbuster. Cuando Netflix se abría paso en el mercado del entretenimiento, Reed Hastings solicitó ayuda económica a Blockbuster, pero sus directivos consideraron que era mucho más rentable invertir en las cada vez más obsoletas tiendas físicas y no apostar por las nuevas tecnologías. Está claro que Blockbuster cometió un error irreversible al tomar esta decisión, pues cuando Netflix comenzó a crecer y a desplazar a los videoclubes, Blockbuster ya iba en caída libre, y aunque intentó reinventarse, sacrificando muchas de sus tiendas físicas para invertir en una plataforma de streaming, ya era demasiado tarde. Cabe resaltar que para que una empresa se mantenga en el tiempo y a la vanguardia, debe adaptarse al ritmo vertiginoso que la era digital impone. Está de más decir que existen muchos ejemplos de grandes empresas que no se supieron adaptar a los cambios tecnológicos y que terminaron desapareciendo, como es el caso de Blockbuster.
Sin embargo, a pesar de ser el motivo más conocido del fracaso de esta empresa, los avances tecnológicos y el éxito de Netflix no fueron los únicos culpables del final de Blockbuster. Uno de los motivos principales fue la rentabilidad. Desde 1996 hasta el 2010, Blockbuster solo fue rentable durante 2 años. Y llama la atención que entre 2002 y 2006 perdió $4.400 millones. Y desde el inicio de los años 2000, Blockbuster se encontraba en números rojos, por lo que ya mostraba signos de enfermedad. Al parecer, el factor fundamental fue el precio de los DVDs, que eran mucho más baratos que los VHS, y parecía mejor comprarlos que alquilarlos, ya que la diferencia de precio no era muy alta. Además, Blockbuster tenía una profunda deuda que pagar después de que Viacom la comprara en 1994. Aunque pueda sonar extraño, otro punto clave fue el enorme crecimiento que tuvo la compañía. La estrategia de Blockbuster era muy sencilla: generar la mayor cantidad de dinero posible, poniendo en funcionamiento muchas cadenas en diferentes puntos del mapa. Una estrategia que, en combinación con su baja rentabilidad, terminó siendo un rotundo fracaso. También tuvo mucho que ver la entrada de otras compañías en el mercado, como Walmart, Target o Best Buy, que podían poner los DVDs muy baratos, incluso aunque tuvieran pérdidas, ya que este tipo de tiendas buscaban atraer nuevos clientes. Todos estos puntos fueron los que pusieron contra las cuerdas a Blockbuster, y Netflix, la compañía que por cierto pudieron comprar en el año 2000 por $50 millones, simplemente fue la gota que derramó el vaso. Así que, en resumen, los factores principales fueron su rápido crecimiento, una deuda masiva, el precio de los DVDs y bueno, una empresa ignorada en su tiempo, llamada Netflix. Y ahora, cuéntenme, inversionistas, ¿qué les pareció el video? ¿Qué otros factores piensan que fueron los que más influyeron en la caída de Blockbuster? Me interesa muchísimo su opinión. Y si llegaron hasta acá, les mando un gran abrazo. Cuídense y nos vemos pronto.